Hola, mediante 3 ejercicios vamos a explicar temas de estadística básica relacionados con medias de tendencia central y medias de posición. En un primer ejercicio tenemos un grupo de personas de la empresa SA y en el cual se buscan encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar diferentes tipos de formato. Entonces, en cuanto a la población, entonces serían todos los empleados de dicha empresa. La muestra sería el grupo que seleccionaron de esos empleados para diligenciar los formatos y la variable sería el tipo de error cometido al diligenciar cada uno de los formatos. En este caso estamos hablando de una variable cualitativa nominal, ya que no es posible dar un criterio de orden a los datos. ¿Qué medida de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Entonces, como no podemos organizar los datos y ponerlos en un orden específico, no sería posible aplicar mediana y media. Pero tenemos que se cometen, es decir, el número de error que más se repite es en el diligenciamiento del formato L contable. Entonces, sí podríamos hablar de un cálculo de moda. Ahora, calcular e interpretar esa medida que sí tenga sentido calcular. Como ya mencionaba, entonces la moda, teniendo en cuenta que es el dato que más se repite, sería para el tipo de formato L contable, ya que se cometieron 14 errores al diligenciar. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? Entonces, para calcular esa medida de posición, como ya mencionaba, es necesario tener un orden en los datos. Como no se tiene, entonces opta por no determinar estas medidas. Para el segundo ejercicio tenemos unos ingresos anuales en millones. Como podemos ver, tenemos acá 10 datos y nos dice que cuáles son esas medidas de tendencia central sin agruparlos. La media, como primera medida, simplemente sumar la cantidad de datos y luego dividirla por ese número de datos. En este caso, la sumatoria de todos los millones dividido en 10, que son los datos. Obtenemos 8,67 millones. La mediana, entonces tenemos que la cantidad de muestras es par, por lo tanto necesitamos tener los dos datos centrales. Entonces, n representaría el número de datos, que en este caso es 10, dividido en 2 para obtener el primer dato, 10 dividido 2 nos da 5, y el segundo dato, n sobre 2 más 1, que sería 6. Ubicamos la posición 5 y 6 en los 10 datos, vemos 3.25 más 4, se suman los dos y se divide por 2 para obtener 3,6 millones de mediana. La moda, como es el dato que más se repite, solamente el número 3 se repite, por lo tanto sería nuestro valor de moda. ¿Cuál medida de tendencia central es más apropiada para representar los ingresos anuales? Entonces, es posible determinar estas medidas de tendencia, pero si observamos los datos, hay un valor de 50 millones que está totalmente diferente o alejado, considerado con el primero, que es 2 millones. Entonces, por este motivo, diríamos que ninguna de las medidas sería apropiada para representar estos datos. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces, tenemos ahora sí organizados los datos. Tenemos acá una tabla de frecuencia y frecuencia absoluta. Simplemente reemplazamos n, que sería el número de empleados encuestados, el número de datos que tenemos, que serían 10, por el 75%, que es el tema de la pregunta, y dividido en 100 vamos a obtener 7,5. Entonces, ¿qué decimos? Que ese 75% de la población está por debajo de 6,5 millones anuales. Ahora, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. De igual manera reemplazamos y vamos a tener que el 30% de la población está por debajo de 3 millones anuales. Para el tercer ejercicio, entonces tenemos una muestra de pacientes que asisten a una terapia psicológica. Lo que hace es medírsele la talla en centímetros para determinar si el uso o no del tratamiento repercute en su medida. Entonces, la población serían todos los pacientes que asisten a terapia psicológica, pero la muestra es de esos pacientes se seleccionaron 69, que son a los que se les va a evaluar esta variable. Tratándose de la variable talla en centímetros, pues es una variable cuantitativa, ya que expresa en cantidades numéricas
y sería cuantitativa discreta ya que toma un solo valor dentro del intervalo. Para iniciar, entonces, debemos completar la tabla y lo primero es la marca de clase. Simplemente teniendo los límites inferior y superior dividido en 2, vamos a obtener lo que corresponde a la marca de clase. Entonces, para este ejemplo, se tienen el límite inferior, límite superior dividido en 2 y vamos a obtener el valor de la marca de clase y se hace de igual manera para los demás. Ahora, como ya tenemos esta marca de clase y sabemos el valor de FI en la tabla anterior, podemos calcular esa media o promedio. Simplemente reemplazamos los valores y en este caso la talla promedio para los datos agrupados es de 161,56 centímetros. Para la mediana, de igual forma tenemos su respectiva ecuación o fórmula, pero antes vamos a desarrollar esta parte que es el total de la frecuencia dividido en 2. Entonces, en este caso serían 69 dividido 2, nos da un valor de 34,5, lo ubicamos dentro de la tabla en donde correspondería. Entonces, para este caso sería la fila número 3, que con un valor de frecuencia absoluta de 59. Ahora, como ya escogimos esta fila, es el límite inferior que tenemos en cuenta. Reemplazamos en la ecuación y vamos a obtener un valor de mediana de 160,2 centímetros respecto a esa variable de talla. Para la moda, entonces de igual manera, para calcular esta moda, entonces buscamos el mayor FI, entonces tenemos la columna y vemos que el valor mayor es 25. Y tenemos en cuenta FI menos 1, que es el inmediatamente anterior, y FI más 1, que es el que continúa. Y reemplazamos sencillamente en la ecuación el límite inferior más la amplitud, entonces de 160 a 130 tenemos una amplitud de 10. Reemplazamos acá el FI que seleccionamos, entonces sería 25 menos FI menos 1, que es 21, de igual manera acá abajo, 25 FI menos 1, acá FI menos FI más 1, que corresponde a 8. Para este caso, entonces encontramos el valor de 161,9 centímetros correspondiente a la moda de este ejercicio. Ahora, encontrar tres medidas de posición. Entonces tenemos una fórmula general para esos cuantiles, donde K representa el cuantil que se desea determinar y M son las partes en que se dividen cada uno de los datos. Ahora, si suponemos que vamos a evaluar cuartil 1, entonces tendríamos que resolver esto acá, K, entonces el número de cuartil, el 1, multiplicado por la cantidad de pacientes, dividido en 4 porque el cuartil divide la unidad en 4 partes. Obtenemos un resultado de 17,25, lo ubicamos en la tabla en cuál lo contiene, en este caso sería el 34, y seguimos trabajando con esta fila de datos. Simplemente reemplazamos en la ecuación y obtenemos un cuartil 1 de 156,01 centímetros. Ahora para el decil, igual si queremos calcular el decil 3, entonces acá la K sería 3, igual número de pacientes y dividido en 10 porque el decil divide la unidad en 10 partes. Ahora al realizar esta operación obtenemos 20,7, de igual modo lo buscamos a ver cuál lo contiene, sería la misma fila y reemplazamos cada uno de los datos según la fórmula, obtenemos un decil 3 de 156,85 centímetros. Para el caso del percentil 60, de igual modo, 60 sería representando la K, ya que es el que queremos determinar, y dividido en 100, ya que el percentil divide la unidad en 100 partes. De esta operación obtenemos un 41,4, lo ubicamos en la respectiva fila, en este caso tenemos el 59 que es el que lo contiene y reemplazamos para obtener un percentil 60 de 162,96 centímetros. Ahora, en cuanto a modo de conclusiones, pues podemos ver que el cálculo de esas medidas de tendencia en esa experiencia podemos denotar que más del 40% de los individuos
estudiados están en un intervalo de 155 a 170 centímetros. Es importante enunciar que las medidas de posición son unas herramientas muy importantes para analizar esos datos en conjuntos más pequeños, analizar de manera compleja los datos y su relación significativa, y que por otro lado nos ayuda a analizar por partes un gran acumulado de información y evitar que se vean grandes alteraciones en los datos. De acuerdo con estos datos, en cuanto a las medidas de posición, en el percentil 60 podemos decir que el 60% de esos individuos encuestados tienen una medida de talla inferior a 162,96 centímetros. Muchas gracias.